Queremos dejar con ustedes a Gabriel Salazar Vergara, historiador, filósofo. Ojalá le guste nuestra reseña, profesor. Filósofo, sociólogo, docente de la Universidad de Chile. Es uno de los intelectuales chilenos más destacados del siglo XX y XXI, tanto por su numerosa, influyente y discutida producción historiográfica, como por su concepción del rol del conocimiento histórico en la sociedad de su tiempo. Además, es uno de los fundadores de la llamada Nueva Historia Social. Desde 1965 realizó clases en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en 1968 inició su trabajo en la Universidad de Chile. Se desempeñaba como docente universitario cuando la candidatura presidencial de Salvador Allende lo obligó a tomar un rumbo político más radical e ingresó entonces al movimiento de izquierda revolucionaria MIR. El golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973, que puso fin al gobierno de la Unidad Popular, significó el término de su militancia, pero no jamás de sus ideas. 2 años más tarde, en 1975, Gabriel Salazar fue trasladado como preso político a los centros de detención de Villa Grimaldi y Tres Álamos. Allí impartió clases clandestinamente, el curso de economía en esos años. Más tarde se transformó más tarde el curso se transformó en el libro Historia de la Acumulación Capitalista en Chile, Apuntes de Clases, que fue publicado en el año 2003. Recupera su libertad en 1976, pero fue obligado a vivir en el exilio, en el Reino Unido, donde siguió perfeccionándose académicamente, pero también desde la experiencia vital. Desde el año 2000 ha trabajado en varios proyectos para recuperar la memoria social de los pobladores, pesquisas que están en consonancia con su visión de la historia. Los aportes del profesor Gabriel Salazar a la historiografía nacional fueron reconocidos con la entrega al Premio Nacional de Historia en el año 2006. Queremos hoy escucharlo e invitarle a reflexionar sobre su mirada histórica a 50 años del golpe cívico-militar acá en Antofagasta, las universidades y el golpe militar, el desafío de las instituciones de educación superior en la promoción y rescate de la memoria histórica y colectiva de un país. Un fuerte aplauso para don Gabriel Salazar para que nos pueda acompañar. Todo el que quiera. No, porque puede ser muy largo. 45 a 1 hora, ¿le parece? ¿Ya? ¿Sí? Okay. Súper. Ahí le dije agüita, Agüita, cualquier cosa. Okay. ¿Tenemos una seña nomás? No. Bueno, buenos días a todas, a todo el saludo fraterno y cordial de el que habla, Gabriel Salazar. Quiero declarar, aunque ya lo mencionó la compañera que habló antes, que soy historiador, no soy político, ni opinólogo. Casi toda mi vida, llevo más de 65 años investigando nuestra historia, y recalco eso, nuestra historia, no la de arriba, y hablo en función de eso, es decir, cada cosa que pueda decir yo acá está avalada por la historia. 65 años, repito, investigando eso, todavía seguimos investigando, publicando, llevamos más de 40 libros publicados, e insistiendo en seguir comunicando lo que hemos investigado para que conozcamos nuestra historia de nosotros, de los ciudadanos, de los hombres, de las mujeres, los niños de este país. Porque lo que hemos conocido, que nos han contado, no es la historia nuestra. Ha sido la historia del Estado, de los políticos, de los generales, de los militares, de los que toman decisiones y miran la realidad desde arriba hacia abajo. Todos sabemos que cuando uno mira de arriba hacia abajo, ve hormigas, ve individuos, ve números. Por eso que la estadística es la ciencia del Estado.
Somos números para el Estado. Y nos trata como números. Y la democracia que nos rigen, que nos ha regido, la llamada democracia liberal, individualista y con voto individual secreto, nos sigue tratando como individuos. No como colectivo, no como comunidad, no como pueblo que dialoga consigo mismo, que delibera consigo mismo, que toma acuerdo en función de los problemas que le afectan y que, por tanto, podría convertir esos acuerdos en soluciones a sus problemas, pero con fórmula y forma de mandato. Somos un pueblo que hace 200 años que estamos eligiendo presidentes, senadores, diputados, alcaldes, regidores, gobernadores, etcétera, sin mandato. 200 años eligiendo nuestras autoridades sin mandato. Porque elegir, ¿qué significa? Elegir entre promesas, elegir entre propuestas, elegir entre ofertas. Es como ir al supermercado. El producto viene hecho, o ni siquiera hecho, viene a medias, a veces. Tratándose de política es una promesa. Es esa la democracia que nos ha regido en 200 años. Hay que pensar dos veces, ¿no? 200 años eligiendo autoridades de todo tipo, a todo nivel, sin mandato. En consecuencia, ¿cómo puedo yo pedirle cuentas? Oiga, ¿cumplió o no cumplió? Mi mandato. Si yo elijo gente sin mandato, le entrego un margen de permisividad para que haga lo que quiera. Producto de eso es que nuestros representantes, que llevamos 200 años dejándolos allí sin mandato, se han convertido en lo que son hoy día. Yo no estoy contra ningún partido político ni ninguna personalidad de partido. Pero hoy día tenemos una clase política, un gremio con intereses propios. Un gremio que en 200 años ha aprovechado este margen de permisividad que le hemos dado en función de no entregarle mandato para que tengan una flexibilidad de maniobra tal que al final generan un interés gremial conjunto que cuando es amenazado ese interés se unen todos gremialmente. Se unieron en 1860 después de la Revolución Constituyente Popular de 1859, de la cual nadie tiene mucha idea. Y se unieron en el año 60-61 para defenderse de los ataques de la ciudadanía que quería echar abajo a la Constitución del 33 y proponer otra asamblea constituyente libremente electa para que el pueblo dictaminara e impusiera su voluntad constituyente. De ahí resultó ese club de la Unión. ¿La Unión de quiénes? Hay que estudiar el Club de la Unión por dentro. ¿Qué es lo que hicieron? Gobernaron Chile. Era el parlamento alternativo, el parlamento de las sombras. El Shadow Minister, como dicen los gringos. El Crypto State, el Estado oculto. Todavía existe. Ahora hay dos clubes de la Unión, por lo menos físicamente, el edificio. Bueno, una pequeña introducción para decir de que yo en estos 65 años de investigación he estado tratando de investigar y contar la historia de nosotros, mirando hacia arriba, hacia el Estado, hacia los políticos, hacia la ley, a lo que llaman derecho, y contando la historia no solo de abajo hacia arriba, sino que desde adentro hacia afuera, desde lo que sentimos, desde nuestra memoria, nuestros sentimientos, nuestra frustración, hacia afuera. Que es la forma en que opera un ciudadano. ¿No es cierto? El ciudadano se expresa desde sí mismo hacia arriba y desde adentro hacia afuera. Eso es lo que hemos llamado historia social junto con otros compañeros y comenzarlo a practicarla a partir más o menos de 1985 en adelante. Y es la única disciplina social que ha publicado una enorme,
prácticamente, comparando con otros tiempos, una enorme cantidad de libros que van desnudando la historia, ¿no?, para hacer valer nuestro punto de vista acerca de nuestra soberanía, de nuestra posibilidad de construir por nosotros mismos históricamente el Estado y la sociedad que queremos. Esa es la historia social. La historia tradicional mira para atrás. Todo el mundo, la historia es la ciencia que estudia el pasado. Eso es lo que nos han hecho creer. Todos somos especialistas como chilenos en los orígenes de Chile, que Pedro Valdivia, la conquista, que Lautaro, que O'Higgins, que Carrera, que Manuel Montt, etcétera, y nos quedamos ahí. Solo la violación masiva de derechos humanos que todos conocemos, el recuerdo de eso nos ha permitido comenzar a mirar la historia también desde adentro hacia afuera. Lo que yo escuché acá en todos los antecesores protocolares, no sé cómo llamarlo, lo dejaron clarito, clarito. Bueno, eso es como una especie de introducción general. Quien habla desde una nueva historia que comenzó a desarrollarse en Chile del 85, más o menos en adelante, que tuvo bastantes cultores en los años 80, 90 hasta el 2000. Sacamos como 5 premios nacionales de historia seguidos, el profesor Julio Pinto y otros más, y que justamente se ha encontrado bloqueado porque ustedes saben, de un tiempo a esta parte se prohibió la enseñanza de historia en segundo y tercer año medio, entre tercer y cuarto año medio. Hay que preguntarse por qué. ¿Desde cuándo este afán, ¿no es cierto?, de coartar la posibilidad de aprendizaje y formación de los niños y jóvenes chilenos, negándoles la historia? Tercer y cuarto medio es una edad clave, todo el mundo sabe que esto es una edad clave, de formación de una conciencia cívica mínima. ¿Por qué? ¿Y por qué no antes? Ni Pinochet le eliminó la historia. ¿Por qué no antes? Ahí solamente la única razón que nosotros podemos dar, los historiadores sociales, es que por el año en que esto se hizo, la historia social estaba inundando las editoriales, el mercado, los colegios, el aprendizaje, y con esta perspectiva. Por tanto, la historia social se convirtió por esos años en una ciencia peligrosa. Peligrosa. Y nadie ha luchado últimamente por reponer la historia en el currículum de tercer y cuarto medio. La gran pregunta que queda, ¿conocemos nuestra propia historia, la historia real de nosotros mismos, suficientemente como para intentar de aquí en adelante hacer lo que no hemos hecho desde el pasado hasta el presente? Lo que no hemos hecho antes. ¿Podemos hacer lo que no hemos hecho antes sin conocer nuestra historia? Porque preciso decir que la historia que nos han contado oficialmente, porque hay mucha tendencia que incluso se le ha pedido al presidente Borges que saque una versión oficial sobre los 50 años. La versión oficial es una versión políticamente correcta. ¿Qué significa políticamente correcto? De acuerdo al establishment, no de acuerdo a un partido político, de acuerdo al establishment, de acuerdo al sistema dominante. Y esto es muy grave. Cuando un pueblo no conoce su historia, han dicho varios pensadores con letras mayúsculas, ¿no? Si un pueblo no conoce su historia propia, de él, no de su jefe, está condenado a repetirla. Yo creo que no tenemos conciencia de que estamos repitiendo la historia. Y yo les recuerdo, que estamos viviendo ahora es el undécimo intento por darle a Chile una constitución política. Hemos hecho 11 intentos, 11, todos fracasados, desde el punto de vista de que la ciudadanía no percibió que estaban resolviendo sus problemas con ese texto constitucional.
todos los 11. Y del año pasado a este año, 2022-2023, ya llevamos 2 intentos. Y capaz que quedemos de nuevo en 0 para ir a otro intento más definitivo, lo más probable. Estamos repitiendo la historia constituyente de nuestro país ya a un nivel casi ridículo. 11 veces. Estados Unidos lleva 1. Francia, a partir de cierta fecha, 1. Nosotros 11 y todavía quedamos en las mismas. Estamos repitiendo nuestra historia. Hay que tomar conciencia de eso, un círculo vicioso. Y ustedes ven que también elegimos a Michelle Bachelet. Acto seguido, Sebastián Piñera. Acto seguido, Michelle Bachelet. Acto seguido, Sebastián Piñera. Un circuito cerrado. Dígame si eso no es círculo vicioso. Bueno, estamos repitiendo la historia. Bueno, por esta era una introducción. Ustedes ven que el tiempo se va volando. La historia es como un acordeón que se abre al infinito. Así que vamos a quedar de todas maneras muy cortos en lo que habría que decir. Y quisiera partir con 2 metáforas para que nos vayamos de alguna manera a través de la metáfora metiéndonos en la naturaleza del problema que plantean estos 50 años, que en rigor son 200. Y para algunos casos más de 200. Por un lado, una frase para comenzar a preparar, digamos, la sensibilidad hacia el problema histórico de fondo. Una frase que formuló un gran historiador francés en el siglo XIX, en la época de Felipe de Orleans, François Guizot. Él dijo la siguiente frase, voy a conservar la pura frase: ¿de qué sirve tener derechos si no tenemos poder? Eso hay que pensarlo mucho. ¿De qué sirve tener derechos proclamados, formulados, declantados, qué sé yo, etcétera, si no tenemos poder en el fondo? Pensemos en los niños, que en 1987 fueron declarados sujetos de derecho. ¿Son sujetos de derecho los niños? Si dependen desde que nacen como hasta los 15 años, ¿verdad?, del sistema que los protege, los educa, y de la madre y del padre, y de la familia, y qué sé yo, etcétera. Por eso los niños tienen derechos desde 1987, son sujetos, se dijo, sujetos de derecho. O sea, pueden tener derechos, pero siguen violando, siguen abusando de ellos. A tal punto que en Chile tenemos la tasa de suicidio infantil y adolescente más alta de toda América Latina. ¿Lo están violando o no? ¿De qué sirve que tengan derecho? Por eso la frase de Guizot a mí me tintinea en la cabeza constantemente. ¿De qué sirve tener derecho si no tenemos poder? La cuestión no es el derecho, la cuestión es el poder. Si tenemos poder soberano como ciudadanos, podemos construir un derecho tal que nadie lo viole. Porque la construcción del derecho como poder, ¿se fija? Es que se hace realidad un derecho en la vida, en la comunidad, en la educación, en la familia. Como dijo Aristóteles alguna vez, perdone la cita, ¿no? Dijo alguna vez: si en la polis, o sea, en la comunidad popular, desarrollamos entre todos una amistad profunda, tal como Jesucristo diría más tarde, amémonos. Si nos amamos, si somos amigos, si nos respetamos, ¿verdad?, dijo Aristóteles, no necesitamos jueces ni policías. Ahí el derecho es realidad, es poder. Y claro, los dueños del sistema chileno, político, todo lo que ustedes quieran, nos dicen siempre, para eso están sus derechos. Y nos enseñaron a
pedir que se respeten nuestros derechos. Pedir que se respeten los derechos. Y por eso es que nos transformamos de ciudadanos en masa en callejera. Masa en la calle pidiendo, saltando, aplaudiendo, escuchando el instructivo, la explicación, la ciencia, el poder, peleando con los pacos. Y somos maestros en la política callejera. Sin duda. Si hay otro estallido al estilo de política callejera, no hay duda que va a tener un nivel de expresión y calidad técnica superior a la del 2019. Eso es lo único que hemos aprendido en 200 años, hacer política desde la calle. Nos mandaron a la calle y desde la calle hemos hecho política. Siglo XIX, 8 guerras civiles entre la autoridad de gobierno, usando el ejército, de acuerdo a cómo ellos organizaron el ejército, y el pueblo en la calle peleando por cambiar la Constitución. Solo que nadie cuenta la historia del siglo XIX tal como fue. Un largo siglo de lucha por la Constitución. Los historiadores tradicionales, o oficiales, si ustedes prefieren, nos cuentan la historia del siglo XIX. Las guerras civiles. Guerras civiles, no le ponen apellido ni nada, ni la estudian. Que terminó en la batalla tantos muertos, tantos heridos, ganó el general tanto. Ahí se acaba todo. Pero fueron guerras en que el pueblo, por un lado, armado, con lucha armada contra el ejército pretoriano, no patriota, pretoriano, que organizó Diego Portales en el siglo XIX, dio lugar nada más y nada menos que a 8 guerras civiles. 1822 al 28, 1830, 37, 48, 51, 59, 62, 82, 91. No podemos entrar en detalle, ustedes podrán comprender. No. Eso por un lado, una frase que yo creo hay que pensarla mucho, referirla, aplicarla a nuestra memoria y sacar de allí conclusiones, ojalá deliberadas entre muchos, acerca de esta palabrita, poder. El problema no es reclamar derechos o formular derechos abstractos. La cuestión es construir el poder necesario, soberano, para nosotros dictar la Constitución y hacer efectivo, sea en forma de ley, pero más que en forma de ley, en forma de vida social, lo que nosotros aspiramos y queremos. Bueno, eso por un lado. Yo creo que Guizot nos dejó una frase que fue producto de lo que estudió en Francia, ¿no? Que es clave en nuestro problema. Yo a veces me invitan a cursos o talleres de educación sindical y generalmente invitan a abogados, que con mucho respeto porque son colegas, pero normalmente las clases con los abogados es que ustedes no conocen sus derechos, les dicen, ¿no? Y le enseñan sus derechos y le decantan, le leen, le deletrean el Código del Trabajo. Claro, esos son sus derechos, pues. El Código del Trabajo, que era bastante desaceptable si lo pensamos ahora. El plan laboral, que es absolutamente inaceptable comparado con el 31, también se los dictan, los leen. Y claro, entran en conflicto conmigo, porque no es cuestión de derechos. Tienen que construir poder o nada. El problema es el poder. ¿Cómo construimos poder? ¿Cómo reconstruimos una soberanía perdida? Esa es una imagen que quería para comenzar, digamos, a provocar, ¿no? La segunda es otra imagen que alguna vez la planteó, la escribió Juan Luis Borges, ¿sí? El famoso escritor argentino. En un librito chico, en realidad es un cuento, que se llama El Aleph. El Aleph, puede que lo hayan leído, puede que no. Y el Aleph es un cuento que describe una especie de cabaña en el campo, una casa vieja de campo,
muy antigua, que tenía un sótano. Entonces, bajando la escalera hacia el fondo del sótano, en la oscuridad, usted percibía que en el penúltimo escalón, más o menos, había un Aleph en el cuento. Un Aleph, que era como una especie de una órbita, un pequeño planeta, una ampolleta de luz, algo prendido, que si usted miraba dentro del Aleph, aparecía todo el universo, todos los astros, todo el espacio, desde que es universo, aparecía toda la historia del comienzo al final, todo metido ahí. Todo metido ahí. Era como mágico, pero ahí estaba toda la sabiduría posible contenida en esta esfera luminosa, y estaba a pie de una escalera oscura, de un sótano. Bueno, digo esto porque se está hablando mucho en estos días del estallido social del 2019 y de estos 50 años. Siempre en la idea de que el estallido social, si uno lee lo que está apareciendo en los periódicos, los comentarios de los políticos, de los estudiosos, hasta los historiadores consultados, los que han sido consultados, ustedes ven que como que el estallido solo tiene dos lecturas, ¿no es cierto? O fue vandálico, o fue, ¿verdad?, la ciudadanía alegando por su futuro. Y ahí se acaba. Un gran sector de los intérpretes enfatizan la destrucción de los, qué sé yo, las estaciones del metro de Santiago, el vandalismo. El mismo presidente le dijo al general que estaba a cargo del estado de sitio en esa oportunidad: general, estamos en guerra ante un enemigo poderoso. Así lo dijo. ¿Quién es este enemigo poderoso? El vandalaje. Vándalo. Tal vez el presidente Piñera esperaba que el comandante en jefe, sí, mi comandante, vamos a ir a masacrarlo tal como lo hicimos a comienzos del siglo XX. Iquique, qué sé yo. Pero el general le dijo, bueno, no lo dijo así, yo estoy un poco arreglando la frase por razones simplemente especulativas, ¿no? ¿Usted estará en guerra, presidente? Pero yo no. El general Iturriaga, actual comandante en jefe del ejército. Usted estará en guerra contra ese enemigo poderoso, pero no yo soy un hombre feliz, le dijo. No. Y no masacraron. Bueno, el asunto es, ¿qué ocurrió en el estallido social del 2019? ¿Qué es por dentro? Y yo creo que fue un Aleph. Porque toda la historia de Chile está contenida allí. Pues la historia de Chile ha estado constituida por una gran cantidad de problemas históricos no resueltos que se quedan ahí acumulados y que va arrastrando la historia a medida que avanza en el tiempo y la va arrastrando ese problema no acumulado por dentro nuestro. Yo les podría hacer una lista, porque ya lo publicamos por ahí en un libro, pero sería muy largo. Pero tenemos problemas históricos no resueltos del siglo XVII, o XVI inclusive, que se arrastran sin resolución hasta el día de hoy. Problemas históricos no resueltos del siglo XVIII, del siglo XIX, que no están resueltos. La mayor parte de nuestros problemas son problemas viejos, que se han arrastrado 100, 200 años, no en el aire, sino por dentro de cada uno de nosotros. Les pongo unos 3 o 4 porque no se puede mencionar más. El pueblo mapuche lleva luchando por su territorio, por su identidad, por su cultura, por su soberanía desde el siglo XVI.
Recordemos que el pueblo mapuche, luchando por su soberanía, aprisionó y mató a Pedro Valdivia. Recordemos que por su soberanía derrotó a los españoles en la batalla de, se me escapa el nombre justo ahora, ya me voy a acordar, de 1599-1600. Destruyó las 7 ciudades que tenían los españoles al sur del Biobío, que eran muchísimo más desarrolladas, más ricas que Santiago. Derrotó a los españoles que tuvieron que correrse hacia el norte desesperadamente a refugiarse en Santiago y establecer como frontera el Biobío. La primera guerra de Arauca la ganaron los mapuches, el pueblo mapuche. Su jefe fue Pelantaro. ¿Quién conoce a Pelantaro? La batalla Curalaba, ahora me acordé el nombre. ¿Quién le ha dado importancia a eso? Los españoles tuvieron que el principal ejército del mundo en esa época, los españoles fueron derrotados, ¿no? Y tuvieron que desalojar todo el sur y venirse a Santiago. Santiago, gracias a eso, se convirtió en capital. Pero la región de Santiago es una región pobre. No tiene minerales, ni agricultura privilegiada, no tiene suficiente riego, etc. Hay muchas claves en eso, ¿no? Pero luego vino la Segunda Guerra de Arauca, en que el ejército chileno, dirigido por el Estado chileno, ocupó la Araucanía a sangre y fuego. Esa guerra duró 20 años, de 1862 a 1882. ¿Qué nombre le pusieron a esa guerra los historiadores? Pacificación de la Araucanía. Pacificación. Fue la Segunda Guerra de Arauca en que el pueblo mapuche luchó por lo mismo, territorio, autonomía, identidad, etc. Esta vez perdió, porque peleó con lanzas y caballos contra ametralladoras. Y perdió. Y desalojaron, recordemos, toda la Araucanía, expulsaron a los mapuches para venderla por hijuelas entre los especuladores de Santiago. Fue tan grande el reclamo mundial e internacional que tuvieron que permitir que muchos mapuches retornaran a sus tierras y repoblaran parcialmente la Araucanía. Esa fue la Segunda Guerra de Arauco. De ahí el silencio mapuche, 100 años que no pudieron hacer nada porque estaban despanzurrados. Tuvieron que irse a las ciudades más grandes de Temuco, qué sé yo, en el sur, en el norte, en el centro. Ahí se chilenizaron, muchos cambiaron de apellido, olvidaron el Mapudungun. Pero con Pinochet, cuento largo, reaparece otra vez la identidad mapuche con fuerza, se recupera el lenguaje, la juventud promueve la rebelión, y ahora estamos en la tercera guerra de Arauco. Porque los mapuches son muy inteligentes. No van a guerrear con tanque y fusil contra fusil, no. Ellos desde la época de los españoles aprendieron que más importante que la guerra hombre a hombre, balazo a balazo, era la guerra de recursos. Atacar los recursos del enemigo. ¿Qué están haciendo ahora? Eso. Bueno, digo esto porque es un problema histórico no resuelto. Y no solo no resuelto, no se le reconoce como problema histórico. Ustedes ven que hoy día no se le acusa al pueblo mapuche en lucha por su independencia. No, son terroristas. Problema no resuelto. Y de alguna manera eso está presente en la memoria pública de todos nosotros. En el Aleph del 18 de octubre del 2019 había más banderas mapuches que banderas chilenas. Y ninguna bandera de partido. En ese Aleph del 18 de octubre, este era un elemento latente que estaba allí presente por todas partes. No fue un movimiento de masa típico de los años anteriores, digamos, de la otra democracia, en que salíamos a la calle por dirigentes políticos, partidos, candidatos, líderes, presidentes. No.
Esta fue una movilización estrictamente ciudadana. Y dentro de lo estrictamente ciudadano, el principio de la soberanía, que es fundamental, ¿quiénes lo plantearon? Los mapuches. Mapuche. Durante mucho tiempo el pueblo mestizo, del cual tampoco nadie habla, imitó las tácticas del pueblo mapuche porque fueron sus maestros. El pueblo mestizo no tiene lugar en nuestra historia. ¿Quién habla? No hay ningún libro del pueblo mestizo. Sin embargo, todos los estudios señalan que alrededor de los 2/3 de nuestra población somos mestizos. Como el 2017, la Universidad de Chile hizo un estudio científico para medir la sangre de los chilenos y ver hasta qué punto tenían una ecuación que denotaba la presencia de la sangre mapuche. ¿Cuál fue el resultado? Ellos trabajaron en hospitales públicos, se supone que son más masivos, y clínicas privadas, se supone que son más de clase media alta por lo menos. ¿Cuál fue el resultado? Promedio, 52-53% de los chilenos tenemos sangre mapuche, sea de hospital, sea de clínica. Somos mestizos. Pero no hay ninguna historia que hable de los mestizos. ¿Por qué razón? Porque desde el siglo XVII los gobernadores españoles trataron a los mestizos como vagabundo, vagabundaje. El mismo término que salió a los labios espontáneamente del presidente Piñera. Vandalaje. Y el pueblo vándalo es aquel que no vive en pueblo. No vivían en el pueblo, eran vagabundos. Eran vagabundos. ¿Por qué razón? Porque el pueblo mestizo, a diferencia del pueblo mapuche, no tiene pasado. El pueblo mapuche tiene un pasado que se pierde en el tiempo. Mucho más que el chileno. El pueblo mapuche tenía y tiene idioma propio. El pueblo mestizo no. El pueblo mapuche, como tenía historia, como tenía pasado, podía contarse a sí mismo su propia historia. Y ahí están los huaupifes, que son los historiadores del pueblo mapuche, que no escriben libros, cuentan verbalmente, la dramatizan, bailan inclusive, cantan su historia, porque la historia está aquí dentro, es un sentimiento. El pueblo mapuche no tiene historia. No sabe que tiene historia. El pueblo mapuche tiene un territorio propio, son los dueños del país, atávicamente. El pueblo mestizo no tiene territorio. Fue un pueblo nómade, ahora un pueblo allegado. El movimiento poblador tiene un altísimo porcentaje de pueblo mestizo y además de guachos y guachas. Eso está estudiado científicamente. Otro problema no resuelto. Y se le denuncia como si fueran terroristas también, ¿no? El presidente Piñera estaba a punto de ordenarle que masacrar a esta gente en las calles. Y ese descontento del pueblo mestizo se nota hoy porque el pueblo mestizo poco a poco ha entrado desde la reforma agraria de Eduardo Frei, ¿no? El 65, tuvo acceso a la educación primaria y después a la secundaria, y en época de Pinochet llegó a la universidad. Yo que hice clase en todo ese periodo, en la Chile y en la Católica, vi el cambio. En la Católica, por ejemplo, partí haciendo clase el 65, y mis alumnos eran, ustedes podrán imaginar, caballeros, niñas pelolais, qué sé yo, clase media, notoria por donde se la mirara, ¿no? Yo que venía de una clase popular me sentía avergonzado, no sabía cómo manejar esa gente, ¿no? Pero la última vez que estuve en la Católica, en el campus San Joaquín específicamente, estuve en un curso, 3/4 de los alumnos más o menos no eran pelolais, eran pelo negro, más bajitos, más gorditos, mestizos, y algunos mapuches. El Instituto Nacional, yo hice mi práctica en el Instituto Nacional de profesor, y era clase media pura lo que había ahí, ¿no? Desde Pinochet en adelante, el Instituto Nacional tiene un porcentaje de mestizos
o de vandalaje, si ustedes quieren. No sé cuánto, pero sin duda que es 30-40%. Y el pueblo mestizo no se siente identificado con nuestro régimen, siempre han sido vándalos para el régimen. ¿Por qué van a respetar las estatuas entonces? ¿Por qué van a respetar el edificio del instituto, que es del establishment? No se sienten chilenos respetando el pasado de los chilenos, en tanto ese pasado está dominado por el Estado chileno. Hay que explicarse por qué razón los estudiantes de hoy del Instituto Nacional o del Barros Arana en Santiago destruyen su colegio. Yo fui alumno de la aplicación y también están destruyendo el edificio. No se identifican con nuestra historia o con la historia del Estado chileno. No conocemos ese pueblo. Problema no resuelto. Problema no resuelto. Son muchos los problemas no resueltos. Un último que quiero mencionar es que somos un país sin industria. La poca que alcanzó a desarrollar el Estado fabril, que se llamó Estado desarrollista, Estado, qué sé yo, productivista de la otra época, fue totalmente desmantelada con el acceso, digamos, con el modelo neoliberal. La instalación del modelo neoliberal fue una política paralela de desindustrialización. Porque la globalización mundial del capitalismo moderno está globalizado, pero en torno al capital financiero. Por eso, en ese nivel, los que estudian la globalización señalan que estamos viviendo una época post-industrial. Es el capital financiero el que domina el mundo hoy. El capital industrial quedó atrás. Entonces, el modelo chileno, que es globalizante y que son partidarios de la globalización de todo Chile, ¿no? No hablan de industria, han destruido la industria. Y en lugar de medir el desarrollo del país en función de la producción, lo hacen en función de la actividad económica, que en el fondo es compra-venta de recursos, o sea, capital mercantil. Y todos sabemos que el capitalismo no es unívoco ni homogéneo, es heterogéneo, es dialéctico. Y hay como tres tipos de capitalismo: el industrial, el mercantil y el financiero, que no son iguales entre sí, aunque se integran, porque se pelean también. Tienen lógicas distintas. Y eso los viejos estudiosos del capitalismo del siglo XIX ya lo dijeron. El capital revolucionario, el capital que es capaz de desarrollar el mundo y tirar al mundo entero detrás de sí para un mejor futuro, es el capital industrial. ¿Por qué razón? Porque desarrolla las fuerzas productivas. Desarrolla, invierte en tecnología, invierte en innovación tecnológica, invierte en el desarrollo de la productividad. Y haciendo eso genera empleo y absorbe las masas marginales, aumenta las tasas de ocupación, permite que haya una proyección a largo plazo del contrato. Y con Henry Ford fueron más lejos todavía. Henry Ford, el de la fábrica de automóviles, dijo: si yo le pago bien a mis obreros, si yo permito que las familias populares, proletarias, de trabajadores, eleven su estatus de vida, ¿qué resultado voy a tener? Me van a comprar más. Y si yo vendo más a más bajo precio, les pago más y vendo más bajo precio, se produce una expansión de la producción, del mercado, el desarrollo, y todo el mundo comienza a pensar en su futuro. Porque tiene futuro, es posible el futuro. Y quien tiene futuro tiene sentido para su vida. Puede desarrollar su vocación con sentido, ¿verdad? Engranando con los procesos globales que van al desarrollo. Pero el capital comercial no. El capital mercantil no. Porque la forma acumulativa del capital mercantil, eso hay que tenerlo bien claro. ¿En qué consiste? Que yo voy a comprar, ¿verdad?, este vaso al productor al más bajo precio posible, yo comerciante, porque si lo vendo
lo compro barato, ¿no? Lo vendo caro y mi ganancia consiste, ¿verdad?, en deprimir las ganancias del productor y en abusar del gasto del consumidor. Haciendo eso, no desarrollo las fuerzas productivas, al contrario. Si castigo a los productores, por ejemplo, los productores de leche, ¿verdad?, los supermercados le castigan el precio a los productores de leche para poder ganar más como comerciantes. Con eso deprimen la ganancia del productor. Este no puede invertir en el desarrollo tecnológico, no puede pagar más a sus trabajadores. Problema. Por eso el capital mercantil o comercial, como queramos llamarla, es muy distinto al capital industrial. Las formas acumulativas son opuestas. Por eso los economistas del siglo XIX, incluyendo Marx dijo eso, ¿no? El capital realmente revolucionario, es decir, que produce los cambios para, digamos, servir como locomotora al desarrollo mundial, es el capital industrial. El capital mercantil financiero, dijo, no es revolucionario porque no desarrolla las fuerzas productivas. ¿Por qué digo todo esto? No por recordar a Marx. Que en Chile no hemos tenido nunca capitalismo industrial. No hemos tenido revolución industrial. Nuestras élites dirigentes, ninguno ha sido un promotor industrial de nombre. Hemos tenido puros comerciantes. Desde don Diego Portales, que era mercader, y además mercader fracasó en todos sus negocios. Como empresario fue un desastre. Bueno, el otro día podemos pelar un poco más. Porque hay que pelarlo, hay que sacarlo de su pedestal. Este señor no merece ni un segundo estar donde está, con el título el gran estadista que fundó el Estado chileno. Portales no tenía idea de política, jamás pasó por la universidad. Se reía de la Constitución política. Tiene una frase famosa, ¿no?, que la redactó en una carta que le dirigió a un amigo. La Constitución, dijo, esa señora hay que violarla cada vez que sea necesario. Está escrito. Y lo han declarado como el gran estadista chileno, conectado por todos los pueblos de Chile. Este señor, en lugar del Estado y de la Constitución, son sus cartas, en sus cartas está todo su pensamiento. Dice, como en Chile no se respeta la ley, la Constitución es un chiste, entonces hay que organizar el país, disciplinarlo con, y la palabra digo eso, el garrote, a garrotazo. Cuando él construyó su monopolio del tabaco, monopolio fracasado, dominó a los productores de cigarros, porque en ese tiempo se producían cigarros en Chile, de tabaco, quiero decir, y cigarros, por la violencia. Iba con piquetes de soldados armados con bayoneta y todo, y le incendiaba sus productos, las cementeras, en el caso de los que plantaban tabaco, las fábricas de cigarros, los que eran cigarreros, garrotazo. Pero él fracasó porque ¿qué pasó? Que los plantadores de tabaco y los productores de cigarros dijeron, vamos, es nuestra vida, entonces siguieron produciendo clandestinamente. Y el monopolio fracasó. Entonces de ahí quedó enojadísimo. En Chile no respetan la ley, confundió el contrato que él por lo demás impuso arbitrariamente con la ley. De ahí la idea del garrote. Bueno, digo esto porque ahí hay otro problema no resuelto. Porque la Constitución de 1833, que duró 100 años y que constituyó el modelo de Estado en Chile y que rige hasta hoy es el mismo, en el fondo la misma estructura central, ¿no? Ese modelito solo pudo imponerse gracias a que don Diego Portales organizó con Joaquín Prieto un ejército profesional, pero no en realidad mercenario en rigor, pagado por los amigos de Portales y por Portales mismo, con oficiales de segunda y tercera categoría, que también los compraron con plata, y en la batalla con trampa, que no puedo detallar, ¿no? Calculen que el ejército patriota, que sí era demócrata,
El ejército patriota que ganó la independencia sí era demócrata, era partidario de que el pueblo dictara la Constitución, que los pueblos, es decir, las comunidades locales de la época, dictaran la Constitución. Y ese movimiento apoyado por el ejército patriota, los pueblos de provincia, los cabildos y esta conciencia comunera de que somos soberanos, ellos dictaron la Constitución de 1828, la única legítima que ha tenido el país. Contra esa Constitución, contra el ejército patriota, contra todos los pueblos comuneros de Chile, que se autogobernaban con cabildo, es que Portales organiza un ejército mercenario con trampas y acciones que los propios oficiales del ejército llamaron felonías. El general Prieto lo llamaron felón, tal como Condorito, no sé si le llamaba al felón Quesada, ¿no? El general felón, por las traiciones que mandó matar a hachazo a los oficiales prisioneros del ejército patriota. Fíjate lo que significa eso. Un oficial prisionero, coronel, cayeron 4 prisioneros en la batalla del Ircay, le fueron a preguntar al general en jefe, a Prieto, ¿qué hacemos con los prisioneros? La respuesta fue, háchenlos, mátenlos a hachazo. Esos fueron los métodos que acompañaron a Portales. En ese contexto se dictó la Constitución del 33. Portales reformó el ejército, dio de baja con puro decreto al ejército patriota entero. Más de 300 oficiales fueron dados de baja sin pensión, los mandó a la miseria, en el año 30. Entonces él crea después un ejército a su pinta, no voy a entrar en detalle, y con ese ejército fue ametrallando o fusilando, atacando a los movimientos que querían recuperar la soberanía de los pueblos y restablecer la Constitución legítima de 1828. Bueno, te fijas, problema histórico no resuelto. El proceso constituyente que partió siendo legítimo por donde se le mirara, con los cabildos, ¿verdad?, funcionando en el sentido de que las comunidades locales deliberaban entre sí para proponer el tipo de Estado, con asambleas provinciales donde los cabildos enviaban sus delegados para seguir discutiendo entre ellos el tipo de Estado, de ahí en la Asamblea Constituyente, esa fue la estructura. Entonces, los historiadores oficiales, Diego Barros Arana, ¿qué contó Barros Arana? El triunfo de Portales, el triunfo de la oligarquía mercantil de Santiago, la derrota de los pueblos de provincia, ocultó las felonías de Prieto, las felonías de Portales, las felonías se hicieron acompañar de españoles que habían servido al rey de España en Chile, asesoraron a Portales en la represión brutal que hizo del movimiento comunero y de los pueblos. El problema que se creó en la batalla del Ircay, con todo lo que estaba diciendo, y la convención constitucional, donde asistieron puros delegados de Santiago, en 1833, que dictaron la Constitución de ese año, que duró 100 años, hasta 1925, defendida por ese ejército. Por ahí, por el 25, digamos, de 1907 a 25, cuando lo vamos a mostrar en detalle histórico, ¿quiénes comenzaron a deliberar para cambiar esto? Parece increíble. Por un lado, los trabajadores de la Federación Obrera de Chile, Recabarren a la cabeza. Por otro lado, los oficiales jóvenes del ejército. No voy a contar en detalle todo eso. Digamos solo que el 4 y 5 de septiembre de 1924, los oficiales jóvenes del ejército se reunieron en Asamblea Democrática Abierta en su club militar en la calle Agustín, en Santiago, frente a lo que es hoy el Teatro Municipal. Y ahí se unieron y decidieron dar un golpe de Estado. Y lo dieron. Y en menos de una semana, fíjense bien, estos fueron los milicos, en menos de una semana mandaron cambiar al presidente de la República desterrado a Italia.
digamos, lo presionaron hasta que le dio susto al presidente y se arrancó y se fue a Italia. Enseguida disolvieron el Congreso Nacional sin disparar un tiro, sin meter a nadie preso. Lo disolvieron y enviaron todos los políticos a su casita. Esta historia no se conoce. ¿En qué texto escolar está? Ninguno. Ni uno. Acto seguido, ¿qué hicieron? El 4 de septiembre, el 11 de septiembre, escribieron primero una asamblea que hicieron entre los oficiales, coroneles, mayores, capitanes, tenientes, subtenientes, no generales, ¿no? Redactaron un manifiesto al pueblo de Chile. Un manifiesto al pueblo de Chile y lo publicaron el 11 de septiembre, fijarse la fecha, ¿no? 1924. ¿Qué decían en ese manifiesto? 3 cosas, cuento corto. Primero, hemos hecho lo que hemos hecho, o sea, mandar cambiar al presidente, cerrar el Congreso Nacional, no como un golpe para castigar a alguien o contra alguien, no. Nuestro movimiento tuvo fines, palabra textual, exclusivamente quirúrgicos. ¿Por qué razón? Porque es un golpe que dimos para, textual, extirpar la gangrena política que inficionaba el Estado y la política nacional. Y luego seguí el manifiesto. Y no vamos a gobernar nosotros, fíjese lo que dijeron. No vamos a imponer ni un caudillo ni un dictador. ¿Qué vamos a hacer? Tercera parte del manifiesto. Convocar a una asamblea constituyente libremente electa para que el pueblo, por sí misma, exprese textual su voluntad soberana en la redacción de un nuevo texto constitucional. Eso es absolutamente tal como se lo digo, comprobado con todas las fuentes, las memorias, los documentos que hay al respecto. Lo publicamos en un libro que salió justo en la semana del 19 de octubre del 2019. Todo esto es investigación. Y yo creo que es bien importante detallar esto. Fíjense ustedes que los oficiales jóvenes del ejército, no la marina, solos deliberaron en la Asamblea Democrática, tomaron estas decisiones, hicieron ese manifiesto que les resumo, y luego decidieron hay que buscar una alianza con los trabajadores. Y crearon un comité de oficiales, eran como 12 o 15, capitaneados por el capitán Carlos Millán, que fueron a tomar contacto con las sociedades mutuales, los sindicatos, la Foch y Recabarren. Recabarren no lo podía creer, le están entregando una revolución hecha, inimaginada, y Recabarren les dijo, no puedo rechazar lo que ustedes están haciendo, pero no puedo creer lo que ustedes nos han masacrado todo el tiempo. ¿Por qué debo creerles ahora? Pero tampoco puedo dejar de prestarle apoyo. Y se unieron. Y se formó un frente cívico-militar, auténtico, popular militar, para convocar una asamblea constituyente popular. Fíjese el procedimiento. Es una historia que hay que tenerla presente porque hay mucha enseñanza en este proceso, sobre todo en la parte que viene. Porque el problema ya, estaban de acuerdo nada más que la Foch, la Federación Obrera de Chile, Recabarren, que hacía grandes concentraciones de trabajadores con militares al lado, ¿no? Hablando los dos. Y el proceso constituyente en marcha con acuerdos de los militares. ¿El problema cuál fue? Que es un aprendizaje para nosotros. ¿Cómo se organiza una asamblea constituyente? Si en 200 años nunca se había elegido una asamblea constituyente democráticamente organizada para expresar la voluntad soberana del pueblo. No sabíamos. Los militares tampoco. Entonces ellos como milicos dijeron, bueno, esto hay que hacerlo sí o sí, ya hicimos lo que hicimos. Pero esto hay que hacerlo ordenadamente. Y se le ocurrió, son milicos, hay que traer de vuelta al presidente Alessandri para que él como presidente, que le quedan como 5 meses de gobierno, él organice
formalmente, incluso con acuerdo a la Constitución, la Asamblea Constituyente que están pidiendo los trabajadores, el pueblo entero y los militares. Todo dependió de Alessandri. Le mandaron un telegrama, el famoso telegrama de Roma. Alessandri se sintió un privilegiado, era un privilegiado, y se sintió dictador en la personalidad, ¿no?, de Alessandri. Se demoró en llegar, qué sé yo, se vino en un barco lentamente, hizo una escala en Buenos Aires, ahí consultó a sus amigos, Fidel López y otro más que tenía de amigos, y les contó lo que iba a hacer, que lo traían de vuelta para que organizara una... Y Fidel López dijo, estás loco, ¿no? Hacer una asamblea constituyente es un paso en el vacío, lo dijo. Puede esperarse cualquier cosa. Terror. Y lo convenció. Cuando Alessandri llega a Chile, quiere decir un recibimiento espectacular en la estación Mapocho, toda la gente llegaba a la estación en ese tiempo. Fue una muchedumbre recibirlo con aplauso porque él iba a organizar el proceso constituyente popular. Pues Alessandri, cuento corto, jamás convocó a una asamblea constituyente como la que se le había pedido, quisiera. ¿Qué es lo que hizo? Influido por su amigo López, convocó, sí, a un comité constituyente. En lugar de una asamblea popular, un comité compuesto como de 30 personas, todas designadas por él a dedo. Puros amigos del político, como 3 representantes de las organizaciones sociales, ningún militar. Alessandri no podía ver a los militares porque lo habían mandado a cambiar. Y él se dispuso entonces, ese comité, a redactar la Constitución. Felizmente dejaron actas, y esas actas se publicaron. Yo tengo el libro, lo leí, lo estudié y todo, ¿no? Claramente es un grupito de personas que se conocen, que están de acuerdo, todos amigos de Alessandri, y Alessandri presidiendo la reunión, y todos saben que su carácter era violento, temperamental, se echaba garabato, que se imponía por la grito pelado. Entonces, él fue imponiéndose en la redacción de la Constitución de 1925. De ahí salió la Constitución del 25. No llamó jamás a la asamblea que le pedían los militares. Los militares los trajeron y dijeron, ya, ahora el proceso va solo por carriles civiles, y se disolvieron como comité revolucionario. Entonces, al disolverse el ejército, su asamblea revolucionaria, Alessandri quedó dueño de la situación. ¿Y encontró el apoyo de quién? Ustedes podrán imaginar. Todos, pero absolutamente todos, no lo voy a enumerar, todos los perdón, todos los partidos políticos, todos, de izquierda a derecha, de la extrema izquierda a la extrema derecha. ¿Por qué razón? La razón de fondo es que Alessandri iba a reimplantar el régimen anterior, porque él se había formado teóricamente y políticamente en la Constitución de 1833 y en el parlamentarismo. Y si reimponía un tipo de parlamentarismo, toda la clase política se salvaba. Porque el proyecto de los militares y el proyecto de los trabajadores, porque los trabajadores sí, fíjense ustedes, ¿no?, lo que hicieron. En preparación a la Asamblea Nacional Constituyente hicieron su propia Asamblea Constituyente Popular, que nadie conoce también. Y lo organizaron a la perfección, porque ellos sabían hacer asamblea. Por eso, entre el 8 de marzo y el 15 de marzo de 1925, los trabajadores muy organizadamente eligieron una asamblea constituyente, lo plantearon así, ¿no? Como la mayoría de los chilenos son trabajadores, el 53% de los asistentes a este congreso, a esta asamblea, tienen que ser trabajadores. Le siguen en porcentaje los empleados públicos, le siguen en porcentaje los estudiantes, los empresarios, los agricultores y los intelectuales. Entonces, a cada organización gremial o de clase le dijeron, usted elige tanto de acuerdo al porcentaje
tantos delegados a la Asamblea, con un total máximo de 2.400, porque era la aposentaduría del Teatro Municipal de Santiago. Fue una organización perfecta, nadie reclamó. Estuvieron una semana reunidos allí. No está en las actas, desafortunadamente. Yo conseguí documentos guachos por ahí, por allá, qué sé yo. Y quiero decirles aquí una cosa bien importante, porque allí discutieron los trabajadores, no el texto constitucional, artículo por artículo, sino los fundamentos que tenía que tener el nuevo Estado. Y acordaron 12 fundamentos. De los 12 quiero recordar uno solo. Uno solo. Ellos dijeron, ya, que existan los partidos políticos, que existan los parlamentarios, pero, le agregaron, tienen que ser responsables ante el pueblo, ante sus electores. Los electores están organizados, desde ese tiempo la FOCH estaba organizada por todo Chile, junto con los estudiantes, la FECH había sido fundada, junto con la Asociación General de Profesores de Chile, que también estaba fundada, estaban perfectamente organizados a lo largo de todo el país, menos la FECH, que solo estaba en Santiago. Y dijeron, las asambleas locales de pueblo son las que van a elegir a estos diputados con mandato. Por tanto, si van con mandato, el pueblo puede juzgarlos en lo que han hecho cuando ya son representantes. Y si no lo cumplen, si no cumplen el mandato, revocación de cargo. Y no solo revocación, juicio posterior y castigo de ser necesario. Por eso ahí acordaron los trabajadores que hayan parlamentarios, ok, pero tienen que ser responsables ante al pueblo. No está de más decir aquí, ahí supongo algunos abogados, que en el derecho español del siglo XIV, XV y XVI, hasta comienzo del XIX inclusive, existía lo que se llama el juicio de residencia, que era un juicio que se le aplicaba a todos los funcionarios del rey, funcionarios públicos, y a todos los funcionarios comunales del cabildo. En el caso de los funcionarios del rey, tenían que dar cuenta, era un juicio que se llamaba residencia porque la persona que estaba, por ejemplo, encargada de hacer justicia aquí en la región, tenía que quedarse en la región por lo menos 50 días más para que se le hiciera el juicio. Tenía que seguir residiendo en el lugar donde funcionaba. Y el juicio era el público reunido, el pueblo reunido, lo juzgaba. Con un juez profesional que determinaba los aspectos más legales, y se encontraba culpable, el señor no solo se le quitaba el cargo, sino que además se le juzgaba y se le podía castigar con pérdida de sus bienes que pasaban o al pueblo o a la corona. Ese juicio de residencia existió más o menos desde el siglo XVII, XVI, por ahí a fines, hasta comienzos del XIX, incluso en Chile. Yo sé que tampoco se sabe que a don Bernardo Higgins, nuestro héroe máximo, los pueblos de Chile le hicieron juicio de residencia. ¿Por qué razón? Porque O'Higgins no reconoció la soberanía de los pueblos, no le quiso dar nunca el poder que correspondía a pueblos soberanos. Se negó a hacer elecciones. Y cuando hizo elecciones, cuando convocó a elecciones para un congreso, ¿qué hizo don Bernardo, nuestro héroe máximo? Envió una carta secreta, una misiva confidencial a cada uno de los pueblos, ¿no? O a un terrateniente, a un amigo de él, juez local, a su delegado, quien fuera, de confianza, y le decía, convoque a elecciones de diputados de tal lugar al Congreso Nacional y elíjase a esta persona que yo le indico. Eso es textual, ¿eh? Textual, sí. Estoy terminando. Y así se hizo.
Los pueblos socarronamente, bueno, este señor está pidiendo, y eligieron lo que él quería. Y el primer Congreso Nacional electo después de O'Higgins, o durante O'Higgins, fue formado por diputados que los pueblos eligieron, pero escogiendo la persona que el dictador señalaba. El director supremo, si ustedes quieran. ¿Qué hizo O'Higgins con ese Congreso? Era Congreso legislativo para dictar leyes. Lo convirtió en Congreso constituyente. Y este Congreso dictó la Constitución de 1822. ¿Qué se acordó en esa Constitución del 22? Prolongar la dictadura de O'Higgins por 10 o 14 años más. Fíjense ustedes, ¿no? El jueguito del héroe. ¿Qué hicieron los pueblos electores? Se reunieron, asamblea, juicio de residencia Bernardo O'Higgins. Y todos los pueblos, había 3 provincias, Coquimbo, Santiago, Concepción, acordaron lo mismo. Los pueblos de Chile desacatan su autoridad, no lo reconocen como autoridad, en consecuencia no cuenta con nuestro apoyo. Todos los diputados electos vuelven a los pueblos, le aplicamos juicio de residencia porque no nos elegimos para eso, y el señor Bernardo O'Higgins se me va de Chile, desterrado. El ostracismo, que, bueno, lo cuentan muy suavemente los historiadores, el ostracismo de O'Higgins, ¿no? Fue un castigo popular, ¿eh? Por reírse de la soberanía popular al destierro, señor. ¿Eh? Y en Santiago, los pueblos de Santiago, no la capital misma en sí, digamos, la oligarquía local, lo juzgó por el asesinato de Rodríguez. Hicieron juicios de residencia por el asesinato de Rodríguez. Pero no pudieron condenarlo, y el juicio se lo hicieron, no pudieron condenarlo porque todos los documentos que tenían que ver con Rodríguez desaparecieron. Yo mismo hice una investigación y dije, ¿cómo es posible? ¿No? Pero no hay ni uno. Desaparecieron misteriosamente, muy oportunamente, y don Bernardo no fue condenado por eso. Pero de que fue desterrado, castigado por sus propios pueblos, lo fue. De que no era amado por sus soldados, tampoco fue amado. No ganó ninguna batalla, pues. Recordamos con gran honor su derrota de Rancagua. Y celebramos que salió, ¿verdad? Rompió el cerco, las trincheras, saltó por arriba de los cañones. ¿Quién lo sacó de Rancagua? Ramón Freire con su cuerpo de caballería. En cambio, Freire sí que el pueblo lo adoró. Literalmente, los soldados, los campesinos, los artesanos, todos. Incluso en 1952, Freire murió en 54, perdón, 1852, querían que fuera presidente de Chile. Hubo un movimiento general, Ramón Freire, el salvador del pueblo de Chile. Bueno, tenemos problemas históricos no resueltos por todos lados. Entonces el problema es, ¿quién los va a resolver si no se han resuelto en 200 años? Con los políticos, los representantes, los líderes, los jefes de las constituciones que hemos tenido. Ese viejo cansancio de 200 años que emergió como una lef, ¿no? En 18 de octubre. Porque no fue una explosión de masas, no era masa en la calle, ese era ciudadano en la calle, que no es lo mismo. Ciudadano con recuerdo, ¿verdad?, que quiere expresarlo, con rabia que quiere expresarlo, con sus capacidades que quiere mostrarla. Está esa foto maravillosa de esa bailarina de ballet, ¿no es cierto?, clásico, vestida de rojo con zapatillas, ¿no?, delante de un tanque poco menos de los carabineros. Era expresión, autoexpresión, yo soy tal cosa, yo tengo esta identidad, esta vocación, esta habilidad, y quiero mostrarla a ustedes que son mis iguales. No se puede llegar y decir que el estallido fue un estallido así violentista como tantos, ¿no? No ha habido nunca en Chile otro similar a este. Eso yo lo he estudiado, hay un libro en 2 volúmenes. Bueno, el problema es entonces que hoy día, tras 200 años,
tenemos un récord histórico y un récord mundial. Ustedes saben que el año pasado, por ahí por el mes de junio, julio, se hizo una investigación hecha por Ipsos a nivel de 48 países a nivel mundial, una institución seria, donde el problema a investigar era: ¿confía usted en la clase política? ¿Confía usted en los políticos? ¿Confía usted en la democracia liberal con apellido individualista con voto secreto? Y esta investigación a nivel mundial, donde estaba Chile, entre otros países, arrojó el siguiente resultado. El 65% de los ciudadanos de esos países, es un promedio, no me gusta, no quiero, basta ya. Eso a nivel mundial, es un fenómeno mundial. Y en Chile tenemos el récord mundial, porque desde el 2014, las encuestas que se han hecho en este mismo sentido, que son muchas, ¿no? Pero que nadie las conoce mucho porque cuando los diarios y los canales informan de estas encuestas, la delincuencia, ¿verdad?, qué sé yo, la ecología, y último, una rayita chiquitita abajo, que apenas se lee, prestigio de los partidos políticos y de los políticos, y sale el numerito al lado. Y el numerito dice, desde el 2014 hasta el día de hoy, sobre el 96% de la población rechaza a los partidos políticos. Las dos últimas encuestas, uno del CEP, Centro de Estudios Públicos, que no es precisamente de izquierda, y la encuesta Bicentenario de la Universidad Católica coincidieron. ¿Dónde está el nivel de rechazo? 99%. 99%. Y esta tendencia es una tendencia estadísticamente sólida, ¿no? Ha ido subiendo progresivamente y se mantiene en el 96% ya desde 2014 hasta el día de hoy. No son como las votaciones, ¿no es cierto?, de partidos como el Partido de la Gente, que la gente subió y después desapareció. Hay que pensar en lo que los sociólogos llaman el voto mutante. Y el voto mutante aparece cuando no creemos en la política. Entonces voto de acuerdo a la última tincada que tuve. Y como la última tincada que a todos nos afecta es la delincuencia. Queremos seguridad. Y el Partido Republicano, ¡pum!, saltó. ¿Quién garantiza que en la próxima va a estar todavía allá arriba? Estamos con voto mutante. Porque lo que manda aquí es la tendencia estadística de rechazo. Y esto es lo que tenemos que pensar. ¿Qué significa esto históricamente? ¿Qué significa históricamente? Que durante 200 años estuvimos confiando en nuestros representantes, electos por nosotros sin mandato. Y experimentamos lo que hemos experimentado en estos 200 años. Si estamos rechazando después de 200 años y en forma consistente en una tendencia que se mantiene en ese nivel a nuestros representantes, es que esto es una revolución política. No es revolución de las estructuras como creíamos en la época de Allende, ¿no? Revolucionar las estructuras. No, esta no es revolución de estructuras, es revolución por dentro de nosotros. Somos nosotros los que estamos revolucionándonos. ¿Y qué significa eso mirado históricamente? Que la única posibilidad que podamos darle sentido a esta rebelión o a esta revolución interna es que si ya no confiamos en los representantes, en nuestros representantes, sin mandato, es que tenemos ahora que nosotros reemplazarlos. Autorrepresentarnos. Es volver a aprender a ser soberanos, cosa que perdimos en el año 1830. ¿Quién nos va a enseñar a ser soberanos? ¿Los partidos políticos? No. ¿El Estado? No. ¿Las universidades? No.
En el diario de ayer, el Mercurio, que yo leo el Mercurio todos los días, ¿no? Es muy ilustrativo, sobre todo el cuerpo B, decía que la Universidad de Chile y la Católica, sobre todo la Católica más que la Chile, todo su proyecto universitario tiende a insertarse en la globalización. Y si algo conozco yo son las universidades, ¿no? Y todas las universidades, si ustedes ven, en el fondo, la carrera universitaria, la carrera académica, se proyecta al exterior a través del intercambio de papers. Un seminario, qué sé yo, en la Universidad de Birmingham, en cualquier parte, me da puntos en mi carrera académica. Si publico en una revista extranjera un artículo, me da puntos para mi puntaje y de ascenso en la jerarquía académica. Si publico un libro en Chile que se lo leen, qué sé yo, 40 ediciones, no me da puntaje. Que lo diga Tomás Mulián. Publicó su libro en Chile, Anatomía de un mito. Lleva como 60 ediciones, lo ha leído medio país, ¿no? Y no le da puntos para su carrera académica. Yo mismo tengo un librito chiquitito que se llama Ser niño guacho en la historia de Chile, que lleva también como 40 ediciones. No me da puntos para nada. Porque lo que da puntos son los papers, los artículos, las monografías que yo publico, ojalá, en revistas extranjeras o revistas indexadas que están reconocidas internacionalmente como académicas. ¿Y qué pasa con los alumnos? Entonces, todo el mundo quiere hacer posgrado, magíster, doctorado en países extranjeros. No sé los hijos de ustedes, pero no me extrañaría que muchos de ellos están planteando sacar su doctorado en psicología, por ejemplo, en Barcelona, porque todos los psicólogos van a Barcelona. Y lo que dicen el Mercurio hay que creerle en varias cosas, dice, ¿no?, que los proyectos de la Católica, de la Chile y otras universidades grandes apuntan a la internacionalización, no a la territorialización. Y lo que nosotros necesitamos como ciudadanos es que las grandes universidades se territorialicen, más aún, se comunalicen. Que no jueguen a la globalización para codearse ahí con Yale, con Cambridge, que soy de Massachusetts, ¿verdad? Y que aspiran a aparecer en el ranking de Shanghai, ¿no? Bueno, porque, repito, ya no hay ONGs que nos enseñen. Ya no hay universidades que se rijan por la reforma universitaria de 1967. Las grandes reformas del 60, ya nadie se acuerda, nadie las aplica. Cuando la Chile y la Católica crearon departamentos específicos para estudiar la realidad chilena, del pueblo chileno, la economía chilena, ¿verdad?, el CEREN y el CESO. Nada. La Chile y la Católica, ¿para qué se unieron? Hace poquito los dos rectores se juntaron, qué sé yo, y fueron los dos corriendo al Consejo Constitucional y a la Comisión de Expertos para ofrecerle, nosotros podemos hacer tal cosa con nuestras comunidades para traerle datitos a ustedes que lo utilicen. ¿Es eso autonomía universitaria? Lo que quiero decir es que necesitamos educarnos, autoeducarnos para ser soberanos. No, nadie nos va a enseñar esto. En Chile no. En Chile no. Ni los partidos, ni el Estado, ni la universidad, ni la Iglesia Católica. Por tanto, la única alternativa es autoeducación. O nosotros nos enseñamos a nosotros mismos a ser soberanos, o vamos a seguir, quién sabe, si 100 años más, va a llegar a 24ava, el 24avo proceso constituyente. Frustrado. La pregunta, ¿es posible? Y la respuesta es sí. Lo que pasa es que no hemos explorado ese camino.
en la historia de Chile, hay ejemplos, no hay que buscar en otros países, en la historia de Chile están todos los ejemplos. Le pongo un puro ejemplo. En 1924, 25, 1930, en la época del otro proceso de constitución, la FOCH, Federación Obrera de Chile, tenía 36 colegios propios, administrados por la FOCH. Y esos 36 colegios eran no solo administrados, sino que promovidos, direccionados, sustantivados por la misma FOCH. Ella ponía los programas de estudio. Ella evaluaba en asamblea de toda la comunidad el comportamiento de los profesores que se autoanalizaban frente a la asamblea y el comportamiento de los alumnos. La evaluación se hacía en asamblea abierta. Ajá. Entonces la FOCH dictaminaba cómo era la educación que necesitaban los hijos de los trabajadores y los trabajadores mismos para ser ciudadanos soberanos. Y ahí están las enseñanzas claves de Luis Emilio Recabarren que nadie hoy día lee. Recabarren ha sido el único intelectual orgánico que hemos tenido en nuestro país. Él no fue a la universidad. Estudió en una escuela de una congregación religiosa, que por casualidad es la misma donde yo estudié, los padres de la congregación La Salle. Pero él era un autodidacta porque aprendía de la realidad, conversando con los trabajadores, pensando, escribiendo, deliberando con toda la gente. Porque la ciencia del pueblo es la dialéctica. La dialéctica no es la ciencia de un autor que se le ocurrió, ¿verdad? Siguiendo a Marx en algunos casos, entonces inventó en el escritorio lo que era la dialéctica, de ahí la famosa trilogía, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, que es un chiste. La dialéctica no es eso, la dialéctica es una ciencia viva. Es la deliberación viva del pueblo. Es lo que se discute en la ciencia de la asamblea, donde todos entregamos nuestra sabiduría, nuestra experiencia, nuestra idea, nuestra imaginación, nuestras propuestas, y la integramos de manera racional. Ahí está la ciencia. Hacer de la deliberación viva una ciencia rigurosa, donde todos participan, todos respetan al otro, y con la obligación última de llegar a un acuerdo que es una solución real a los problemas reales. Esa es la dialéctica. Que algunos movimientos, ¿verdad?, la cambiaron, la tergiversaron como una ciencia escrita para escribir, ¿no? Que impuso por ahí un señor que hay que respetarlo mucho, pero que no, porque eso no es dialéctica. Dialéctica es diálogo. Diálogo. Apertura al otro. Apertura del diálogo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, y es lo que estamos haciendo, porque por algo estamos aquí reunidos, siguiendo un poco tal vez los protocolos antiguos, si ustedes quieren, y hay que respetarlos sin duda, porque forma parte de nuestra tradición, pero lo que estamos haciendo en el fondo del fondo es deliberar. Y ahí es donde hay que hacer valer la ciencia del pueblo, ser rigurosos en la deliberación, porque sin deliberación no hay solución de los problemas. Sin deliberación y solución no hay mandato. Y sin mandato, o a nosotros mismos, a nuestros representantes, no vamos a controlar nunca la historia. Porque la historia, si no obedece a mandatos racionales, se escapa de control humano. Ese es el riesgo. Se escapa de control humano. ¿Qué más ejemplificación que las guerras mundiales del 14, la crisis mundial del 30, la terrible crisis comercial, y la Segunda Guerra Mundial? Durante 30 años la historia se escapó del control humano. 210 millones de muertos, Europa destruida, irracionalidad pura. Por eso es que en las conferencias de Bretton Woods, donde se reunieron los grandes jefes vencedores en la Segunda Guerra, ¿qué acordaron? En el fondo del fondo, racionalizar la historia, humanizar la historia, controlar la historia, no que la historia te controle a ti, sino que al revés. Y para eso crearon
las Naciones Unidas, un gobierno mundial por la paz, el Fondo Monetario Internacional para racionalizar los circuitos financieros, el Banco Mundial para racionalizar la inversión y el desarrollo, el GATT para racionalizar las relaciones comerciales y promover el humanismo, lo que se llamó el Estado benefactor, es decir, el welfare state o el Estado benefactor de la mujer, de los niños, de los pobres, de los deprimidos. Ese fue el periodo en que en Chile apareció el Estado desarrollista, el Estado reformista, el Estado docente, el Estado protector de las mujeres y los trabajadores, el Estado revolucionario que pensó Eduardo Frei y Allende. El Estado lo hacía todo político. Es la época de gloria de los políticos en todo el mundo y en Chile en especial. Acuérdense que en esa época adorábamos a nuestros políticos. Don Tinto, ¿no? Don Pedro Aguirre. El caballo que le decíamos ahí a Ibáñez. El respeto enorme de la juventud 64 por Eduardo Frei y de las mujeres también. El respeto por... En esa época los políticos tenían alrededor de un 70-80% de aceptación. Es su época de gloria. Pero todos, esa es la verdad histórica, fracasaron. De la manera que haya sido, hay que respetar su dolor, su derrota, sus ideas, todo lo que ustedes quieran, pero el hecho frío concreto es que fracasaron. Y la responsabilidad ahora cae en nosotros. Y ahí está el problema. ¿Cómo nos vamos a autoeducar en soberanía? Y la respuesta ya le entregó la FOCH, la FECH de los años 20, las profesoras, porque eran puras mujeres en esa época las profesoras. Autoeducación. ¿Dónde se organiza la autoeducación popular ciudadana? En la comuna. No a nivel nacional. En la comuna. En los colegios de la comuna. Porque los colegios primarios y secundarios de la comuna, ¿con quién trabajan? Con la comunidad local. Y ustedes conversan con los profesores de los colegios primarios y secundarios, ustedes se dan cuenta de que ahí hay vocación. No hay profesor primario o secundario que no esté preocupado por entregarse de una manera u otra, con mayor éxito o menos, a los cabros chicos. Y a través de los cabros, con las mamás, con los papás, con los apoderados y con la comunidad local. La educación primaria y secundaria está totalmente desconcertada porque los programas educativos vienen de fuera. Y todos los sistemas evaluativos son comparación con los de fuera, con Finlandia. Necesitamos una educación que surja de nosotros, para nosotros, con evaluación nuestra de lo que estamos haciendo. Bueno, hay que terminar, porque en algún momento hay que terminar, así que terminaría con eso. Yo creo que todavía tenemos mucho que aprender de nosotros mismos, de nuestra historia que no conocemos. Yo diría que si hay que leer algo al respecto, hay que leer a Luis Emilio Recabarren. Luis Emilio Recabarren. Y la Gabriela Mistral, bueno, que hay la poetisa, pero la educadora, que trabajó en educación pura en México y escribió en México, y allá la conocen más como educadora que nosotros acá, ¿no? Que nos quedamos con los pececitos azules de frío, azulosos de frío. Por eso nuestra preocupación debe ser, creo yo, dirigida en este momento, si queremos respetar nuestra transición a un pueblo soberano, la educación local. Y promover una reforma educativa que localice, que concretice la educación en la realidad, que los cabros chicos reconozcan su propia historia real, con droga, con todo lo que ustedes quieran, porque eso es real. Si reconocen su propia historia en lo que están aprendiendo, yo les aseguro que sí que se interesan. Hicimos una experiencia en San Bernardo hace como el año pasado, porque el alcalde permitió que se le diera un cierto uso en locales, nosotros ya nos aprovechamos, hicimos lo que quisimos, organizamos un gran curso de educación ciudadana, ustedes podrán ver para qué lado iba, y le pedimos a los colegios de la comuna que estudiaran su propia historia
y la investigaran los propios profesores, los alumnos, los apoderados, y que se la contaran después a sí mismos. Y resultó. Y resultó. El curso duró 4 meses con un curso así, con más o menos la misma cantidad de personas. De las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, todo ahí. El municipio no puso nada, pero las mujeres que siempre han sido tejedoras de comunidad inventaron no sé cómo el hecho de que había una cafetería, que había queques, había de todo, y se generó una sociabilidad interna comunitaria del grupo. Después nadie quería irse. Y 11 colegios de la comuna dijeron, ya vamos a hacer lo que ustedes dicen. Y lo hicieron. Y se reunieron, contaron su historia, grabaron su historia, está ahí el video listo con todas las historias contadas, iban a escribir un libro, toda la redacción lista, faltaba pulir los detalles, cuando el señor alcalde dijo, esto no es nuestra política. Y expulsó, dio de baja a todos los funcionarios que habían colaborado en este proyecto. Todo lo echó a la calle. El proyecto quedó hasta ahí. Pero el impacto que tuvo en la población, yo se lo quisiera contar con más detalle, pero no hay tiempo. Bueno, termino diciendo que o nos preocupamos de nosotros mismos para autoubicarnos en soberanía, o vamos a seguir 200 años más marcando el paso. Y la única manera de hacerlo es que concentremos nuestra deliberación científica y dialéctica en asambleas libres, pero al mismo tiempo en torno al colegio. Ahí están nuestros niños. Toda comunidad tiene como eje central el niño y su relación con la madre. Este es un hecho. Si van a venir grandes desastres climatológicos de otro tipo, telúrico, yo les aseguro que como toda la especie viva, la gente se va a reunir como en rebaños, ¿no?, para autoprotegerse. Y el centro de esa autoprotección son los niños y su lazo con la madre. Es el corazón mismo, el núcleo, la cédula madre de la comunidad. Ahí hay que volver. La soberanía nunca ha sido real en el Estado nacional. La soberanía siempre ha sido real en la comuna, donde estamos todos conviviendo, donde podemos hablarnos, donde nos conocemos, donde están nuestros cabros chicos, nuestros profesores, etc. Bueno, perdón lo largo, la historia, como dije, se extiende ad infinitum en una aleph interminable, y lo que quería decir lo resumí lo más que puedo. Muchísimas gracias.